distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con la sección del Mostrador en la clave. Volvió Marcela Jiménez. He vuelto. El que no ha llegado en Mirko. Bueno, el taco. Yo siempre te digo que me vengo en mi escoba voladora y por eso llego antes. Llega mucho antes. Vamos a tener también aquí un invitado. Él es el senador. El presidente del Senado. Presidente del Senado, Carlos Montes, para ver, entre otras cosas, varias cosas, no solamente los sucesos políticos recientes, sino que todo cómo está llevándose la situación del presupuesto. Ayer se le bajó los gastos reservados a Carabineros. A $1. A $1 y a $1, porque tiene gastos reservados en dólares y gastos reservados en pesos. Me acordé, es muy distinto obviamente, pero me acordé de lo que hicieron con el Transantiago hace muchos años atrás. Exactamente, sí. Estamos ya en contacto con el presidente del Senado, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Fernando, aquí estamos. ¿Cómo está, senador? Mucho gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Senador, ¿por qué no nos cuenta un poquitito cómo ha repercutido dentro del Congreso y en lo que se está tratando en el Congreso una serie de proyectos de ley por parte del gobierno, el presupuesto de la Nación? ¿Qué tanto ha impactado y cómo ha impactado en esto el asesinato de Camilo Catrillanca? Bueno, todos los sectores han expresado un repudio a lo que ocurrió. Hay distintos caminos para enfrentar las causas y lo que está detrás. En el caso del debate presupuestario, el Senado quería dejar clarísimo una posición que era de rechazo a un enfoque, a una estrategia, a una manera de enfrentar el conflicto mapuche que podemos denominar comando jungla, o sea, un estilo de ocupación del territorio de la Araucanía con un dispositivo como este. Y eso llevó a que al menos toda la oposición se uniera en la idea de rebajar a $1 los gastos reservados nacionales y a $1 los gastos reservados internacionales de Carabineros. Con esto lo que se busca es generar un debate sobre la forma en que se hacen las cosas. En el presupuesto de Carabineros no está claro cuántos recursos destina a este tipo de operativos. Es por eso que se plantea las cosas en relación a los gastos reservados. Además, se exige en pocos días más que Carabineros entregue un detalle de cómo organiza el presupuesto, cuánto destina al GOPE, cuánto destina a la escuela, en fin, a distintas instancias de la institución. Y se plantea iniciar un plan de capacitación, de formación especial en derechos humanos, en formación de otras características dentro de la institución. Entonces, lo que se busca, la oposición, la mayoría en el Senado, lo que busca es dar una señal clarísima de que estos hechos no pueden seguir ocurriendo, de revisar el enfoque de lo que se ha hecho en la Araucanía y que Carabineros, además, ligando estos hechos, un conjunto de hechos previos, como fue Huracán, como fue el desfalco que conocemos, como han sido un conjunto de otras situaciones que hay internamente, hay que replantearlo y para eso estamos esperando el tratamiento de la ley que ha presentado el Ejecutivo. Senador, buenos días, Marcela Jiménez aquí. Le quería hacer una pregunta. Tengo entendido que anoche, junto con esta votación, el Senado despachó todo el presupuesto y ahora pasa a tercer trámite a la Cámara. ¿Qué va a pasar con este tema del presupuesto de Carabineros puntualmente? ¿Es un gesto nomás? ¿Esto se revierte después? ¿Van a quedar así con este $1 y $1? Bueno, el Ejecutivo durante el debate también era partidario y aceptaba la rebaja, pero no a $1, sino que quería mantener 350 millones de gastos reservados en moneda nacional y otro tanto en moneda en dólares. ¿Esto por qué? Porque la ley establece un cierto piso mínimo, o sea, va a haber gastos reservados de todas maneras. ¿Cómo se implementa eso? El Ejecutivo tiene distintos caminos. Una, lograr reponerlo en la Cámara de Diputados, cosa difícil. O sea, la Cámara de Diputados lo único que puede hacer es provocar que este tema vaya a la comisión, a una nueva comisión mixta. A una mixta, claro. Sí, así es. Senador, usted planteó ahí al pasar en la primera intervención que
no se tenía conciencia exactamente de las platas que iban dentro de Carabineros a, por ejemplo, distintas reparticiones, particularmente el Comando Jungla o el GOPE como tal. ¿Cómo se determina cuánta plata o qué presupuesto tienen esas operaciones especiales o esos grupos especiales? Esas son, hasta ahora, son decisiones internas solamente de la institución. Por lo que sabemos, ni siquiera las discute con el Ministerio del Interior. Y lo que se ha acordado ahora, esto ya se había discutido antes de los hechos actuales, recientes. Se había discutido en el debate de las subcomisiones. Carabineros que tiene que cambiar la estructura de su presupuesto y desagregarlo por programas, por líneas de acción. De tal manera que en el caso del GOPE, o sea, y las operaciones de fuerzas especiales, hay una claridad de la cantidad de recursos destinados y también cómo se distribuyen entre las regiones a lo largo del país. En Santiago usted comprende de que Fuerzas Especiales tiene dispositivos. Exactamente cuánto y dónde están, yo no lo sé, pero existe, lo mismo existe en Valparaíso, en Concepción, en fin. Esa información el Parlamento no tiene antecedentes. Senador, quería insistir en el tema de qué es lo que va a pasar con este tema. Es bastante difícil que la Cámara de Diputados revierta esta decisión del Senado. La oposición es mayoría en la Cámara Baja y tiene los votos para mantener en este tercer trámite este presupuesto de $1 y $1. Entonces, lo más probable es que se quede así. Sí, pero ahí bueno, siempre el Ejecutivo tiene caminos. Pues incluso ayer se habló de la posibilidad que fuera el Tribunal Constitucional, dado que la ley establece un mínimo y que aquí se redujo a 1, pero podría ser superior. Ese es un camino, y el otro que en la medida que la ley como gasto permanente establece ese mínimo que fuera automático. De hecho, aquí lo importante es que toda la institución de Carabineros y todo el país entienda que al menos lo que se refiere al Senado de la República, se asume la gravedad de los hechos y la necesidad de introducir cambios significativos de fondo. Un cambio estructural en la manera en que Carabineros se vincula al país, en que Carabineros se organiza, la ética que tiene, el respeto que tiene, en fin, es una cuestión bastante más global la que se está abriendo. Sí, no incluye dentro de eso variable lo que estaba diciendo usted mismo hace un ratito, en el sentido de transparentar las platas, cómo se distribuyen. No, eso es parte, eso ya quedó en una glosa en este presupuesto y entiendo que el primer informe lo tienen que entregar en abril, cada 2 o 3 meses, no solo cómo se distribuye el gasto, sino cuánto gasto efectivo se hace, y se va a controlar el gasto que realiza Carabineros. En el debate presupuestario, antes de todos estos hechos, pedimos información sobre cuánto le costaban las escuelas, cuánto destinaba a las escuelas, cuánto le costaba la parada militar. Y esa información no la tuvimos. Eso provocó un acuerdo de toda la comisión, de la subcomisión, en el sentido de que Carabineros tiene que cambiar la manera de estructurar su presupuesto para el próximo año. Los hechos que ocurrieron ahora han adelantado este proceso y se están exigiendo que en el mes de abril se entregue el primer informe. Senador, buenos días. Y ya el Senado transparentó todos sus gastos en asesoría, ¿no? El Senado, en asesoría, estamos llegando al 99% de los informes de asesoría que están siendo procesados y digitalizados. Estamos llegando a ese nivel. La verdad que eso significa que desde el 2015 hasta ahora todos los informes van a estar completos en nuestra página. Yo tenía entendido, senador, que tuvo bastante resistencia usted interna en el Senado para poder hacer este proceso de transparentar. Mire, hubo diferencias políticas sobre el significado que esto tenía, el hecho o no de seguir con la discusión si se subían o no se subían. Siempre los informes de seguridad externa han sido públicos. La discusión era si eran de transparencia activa o no, o sea, si tenían la obligación el Senado de subirlo en su página. Y algunos sosteníamos que sí la tenía, otros que no, pero finalmente esto se resolvió. Ya están todos los informes de asesoría, el 99% en proceso de digitalización. ¿Solo lo del 2015 hasta ahora o desde cuándo? Desde la fecha en que se ha exigido la entrega de estos informes, que es septiembre del año 2015. Antes de esa fecha no se entregaban los informes perfectos del pago de quienes lo hicieron. O sea, uno podría decir que el Senado viene una historia de opacidad similar al presupuesto Carabinero y están intentando arreglarla también todas ambas instituciones. Bueno, si usted quiere ponerlo así, pero la verdad que yo lo miraría por el otro lado, decir, mire,
estamos tratando de darle la mayor transparencia, no solo de ahora, no solo el 2018 adelante, sino que también en todo el periodo en que ha estado la exigencia de entregar estos informes. Senador, ¿qué le parece el nombramiento de Atón como intendente de la Araucanía? Yo he conocido a Atón como subsecretario, una persona que tiene bastante capacidad de diálogo, de entenderse. La complejidad de ser intendente de la Araucanía, no sé cómo la va a tomar, yo no lo conozco para saber si él está en condiciones. Entiendo que conoce mucho la región. Ahora apareció unos correos que él había planteado antes sobre la militarización de la zona. Bueno, espero que todo eso se clarifique. En general, la experiencia con Atón para trabajar ha sido buena en términos de que él es una persona muy dialogante. Senador, La Moneda, desde que Mayol renunció, empezó a desplegar un discurso de la utilización política que ha hecho la oposición con la muerte de Camilo Catrillanca. ¿Cree que esta decisión de haber aprobado un peso de presupuesto y $1 solo alimenta ese tipo de discurso? Es que cuando se dice que son... aquí este es un problema político del país y las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de definir acciones para enfrentar las causas y enfrentar los hechos mismos. Y en eso ha estado el debate, y yo creo que es un mal argumento decir que esto hay un aprovechamiento. Hay que asumir una responsabilidad que tiene el Parlamento y que tienen los partidos y que tenemos todos una responsabilidad de profundizar en la manera de que el enfoque que se tira acá. Aquí se pensó que formar un comando jungla, algo de esa naturaleza, era una gran solución, se celebró esto, y la verdad que la vida ha demostrado que cuando usted tiene desplegándose estos jeep anfibios por distintas partes de la región, cuando los niños se sienten en la Araucanía amenazados por la circulación, se va creando un clima de ocupación militar que es muy delicado, y por eso que lo que estamos planteando que aquí, enfrentando los hechos y que el Ministerio Público clarifique, también hay que replantear el enfoque, porque este es un enfoque que va a generar futuras acciones, futuras situaciones como esta, si no se modifica. Pero al parecer La Moneda no tiene intención de modificarlo. Todas las señales indican que va a seguir con esta línea de la estrategia del garrote. Bueno, nuestra responsabilidad es hacerlo ver, es discutirlo, y vamos a tener, en el caso del Senado, la próxima semana, el día 28, una sesión especial del Senado, ya no para discutir presupuestos, sino que para discutir la situación en general de la Araucanía y la estrategia que está empleando el gobierno con esto del plan Araucanía por un lado y la militarización por el otro. Senador, no es primera vez que pasa una situación como la que estamos viendo desde hace ya una semana, en un balazo de un carabinero a un mapuche muerto, mentiras que se entregan, es evidencia que se descubre más tarde que justamente revelan esas falsedades. Pasó en los gobiernos de Ricardo Lagos, pasó 2 veces en los gobiernos de Michelle Bachelet. Nunca la oposición de entonces, nunca pidió la cabeza de nadie, ni hizo acusaciones constitucionales, ni interpelaciones por esto. Pero es evidente que ahí debe haber una mirada, creo, a quienes participaron de esos 3 gobiernos, el de los 2 de Michelle Bachelet y el de Ricardo Lagos, para tener alguna explicación de qué tanto se sienten responsables de que esto haya salido totalmente de control del Ministerio del Interior y de control de la política, la forma de comportarse de Carabineros. ¿Hay esa discusión dentro de lo que antes era la concertación y la nueva mayoría? Hay una discusión, nunca nos imaginamos que este desfalco en el cual participan generales. A mí me tocaba, Fernando, todos los años oír el presupuesto de Carabineros, discutir con el general Flavio Echeverría, permanentemente, siempre. Y la verdad que nunca nos imaginamos que era el núcleo justamente que estaba con toda esta operación a cargo o manipulando toda esta operación de desfalco. La verdad que a medida que hay más información, que hay menor ingenuidad y que hay más conciencia de que históricamente la institución ha tenido un tipo de relación con el poder político, con la ciudadanía, que es necesario superar radicalmente. Y en ese sentido, hoy día hay una visión crítica
de la visión que se tuvo antes, de la profundidad con que se actuó en otros tiempos, estoy planteando desde que se pudo. Acuérdense que durante mucho tiempo ni siquiera dependía del Ministerio del Interior Carabinero, eso no es muy antiguo. Eso fue lo que logró el presidente Lagos, que al menos pasara a depender del Ministerio del Interior, porque tenía un nivel de autonomía incluso de esas características. Yo creo que hay una visión crítica de lo ocurrido hacia atrás, pero especialmente hay una mayor conciencia de cómo enfrentarlo para adelante, y esto se va a expresar en la ley de Carabineros. El proyecto de ley no es solo un tema de organización, aquí es clave cómo se van a formar los carabineros, cómo se va a hacer inteligencia, en fin, hay una discusión mucho más global sobre la institución. Está en debate en el país el tipo de policía futura que se quiere construir. ¿Usted considera que uno de esos puntos debe ser la desmilitarización de Carabineros? O sea, que se haga una policía ciudadana y civil. Mire, a mí me preguntan, en lo personal yo pienso que no tiene sentido de que Carabineros marche para el 18 de septiembre en la parada militar. No tiene ningún sentido porque no tiene ninguna relación con el rol que cumple y las características. Eso recién empezó después del golpe. Antes no era así, como una cuestión bastante simbólica pero significativa también. Y pensamos que Carabineros debe ser una institución que claro que respeta su historia, en fin, pero básicamente una institución para jugar un rol con la ciudadanía y muy dependiente de la autoridad política. Por último, senador, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque no solamente hay situaciones que tienen que ver con el presupuesto y este gallito con el peso y el dólar, sino que también hay un montón de cosas que se van a tener que hacer respecto, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con las nominaciones al mando de Carabineros. Acaba de haber 6 personas que han sido apartadas de la institución. ¿Qué tanto se le pide al general director de Carabineros que entregue al país, a través probablemente de los mismos parlamentarios, pero de alguna forma, la real situación interna, tanto en el ámbito de la finanza, en el caso de lo que se conoce como el Pacogate, y sobre todo en el caso de la operatividad, no solamente en el caso de la Araucanía, sino con otras partes del país? Bueno, yo creo que hay 2 ritmos de esto. Uno es lo inmediato, como se va reaccionando, pero otro es lo más de fondo. Y lo más de fondo es el debate sobre la ley, el debate sobre el nuevo marco institucional de la institución de Carabineros. Respecto a cómo se enfrentan cada uno de los temas inmediatos que usted señala, bueno, siempre se hacen intentos. Por ejemplo, el plan cuadrante es un plan muy discutido porque se destinaron recursos, se pensó que eso iba a resultar, y mirado globalmente, la verdad es que ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba. Son cuestiones que ya estaban siendo cuestionadas por distintos informes, por distintas evaluaciones. Yo creo que esperamos que muchas de esas cosas se corrijan en el corto plazo, pero también en una redefinición institucional mayor. Senador, una última pregunta. ¿Usted cree, con todas las contradicciones, confusiones e incluso se podría decir hasta mentiras que se ha hecho Carabinero y el manejo bastante errático y confuso del director general Hermes Soto, cree que él es la persona o no hay alternativa y es la única persona que ayude a Carabineros a salir de esta tremenda crisis de credibilidad? Mire, sobre el general director yo no me corresponde opinar. Esto es una decisión que tomó el presidente de la República y tendrá que verse en el curso de los hechos. Respecto a que esto fue un gallito, lo que decía hace un rato Fernando, esto no es un gallito, esto es una señal política que reflexionamos mucho. La oposición nos dimos bastante tiempo para discutir cómo lo enfrentábamos, qué señal política al país queríamos darle respecto a estos hechos, y por eso que decidimos reducir los gastos reservados. Podría haber sido otras partes del presupuesto también, pero los gastos reservados, que había bastante poca rigurosidad desde el punto de vista nuestro lo que ocurrió con ellos. En segundo lugar, la transparencia en la composición del gasto de Carabineros. Tercero, un plan de formación distinto. Y en eso, por ahora, esa fue la manera de plantearse la situación de sí, hay varias voces, senador, que plantean la intervención de Carabineros. Es difícil de visualizar a qué se refiere específicamente eso en términos prácticos, pero que aparentemente lo que existe es una suerte de cultura, voy a citar al Papa Francisco, una estructura de abuso y encubrimiento, digamos, al interior, que permite que, por ejemplo, los
los carabineros no tengan problema o no trepiden en mentirle incluso a sus altos mandos. Entonces, ahí hay varios que han planteado de distintos ámbitos que quizás con lo que corresponde es intervenir a carabineros. Ese fue un tema que se planteó por varios senadores anoche. La verdad es que se planteó el caso Mateluna y muchos otros casos que todo indica que hay testimonios que no se corresponden con la realidad. La manera de enfrentar esto hoy día es una nueva ley, un nuevo marco institucional. Desde el punto de vista operativo, bueno, eso hay que verlo, le corresponde principalmente al Ejecutivo, pero tal como usted señala, se requieren de medidas muy, muy claras y muy contundentes desde ahora. Senador Carlos Montes, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Marcela. Chao, que esté bien. Oye, yo les quería preguntar justamente por esto último que le comentaba a la Marcela Montes de las declaraciones de ayer del general Soto. Hermes Soto, ¿qué les parece la explicación de la razón de por qué se rompió la tarjeta de la GoPro? O sea, yo creo que solo ha seguido... En una instancia pública. No, sí, o sea, perdón, no una instancia pública cualquiera, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y yo creo que solo fue a echarle más benzina al fuego. Para ser honesta, porque esta explicación de que se había roto porque habían fotos personales del carabinero, esta explicación dijo algo que yo no la había escuchado, que los mapuches financian sus actividades vendiendo marihuana. O sea, yo encuentro que estuvo bastante desacertado una persona que además no ha estado claramente a la altura de la crisis. Convengamos que el general Soto el sábado en la mañana, que yo sé que lo han hablado largamente durante la semana, pero a mí el punto con el general Soto es el siguiente. Le mintieron los subalternos que destruyeron las imágenes y que lo llevaron a decir y a asegurar y a garantizar que no había imágenes. Lo de la GoPro es una versión, él dice, esta es la versión que yo tengo. Exacto, es que a eso voy yo. Es el director general de Carabineros, entonces sus subalternos le mienten, o sea, no tienen ni un control de tropa, ni uno, o sea, estamos mal. Y la otra alternativa es que no le mintieron y sí sabía y nos mintió a todo el país descaradamente y estamos más mal todavía. Entonces, eso me recuerda a mí algo puntual, que lo conversamos en este programa en febrero, cuando estalló todo el escándalo de Huracán y la construcción de pruebas. Y se decía exactamente lo mismo de Villalobos sobre el acto de deliberación del general Blue. Sí. Si Blue actuó sin decirle a Villalobos, Villalobos se tenía que ir. Pero si actuó con el conocimiento de Villalobos, era peor, se tenía que ir. Entonces, ese es el problema que tenemos. Si me lo deja, me mata, si me lo sacas, me muero. Exacto. No, sí, ese es el problema que tenemos ese es el problema que hay con Hermes Soto en este momento. ¿Sí? Más cámaras más, cámaras menos. Ese es el problema de fondo. A ver, según la entrevista a Luis Hermosilla hace un rato, él planteó que hay varias cámaras que graban. Sí. En distintas partes, y dijo que eso está acreditado, que no es la única cámara que existe, la cámara de este grupo de 4, que hasta ahora lo que se ha podido determinar, y también lo puso un poquito en duda Hermosilla, es que si había más carabineros de esos 4 que tenían cámara. Hasta ahora lo que se sabe es que había uno que lo señala, el menor que iba en el tractor con Camilo Catrillanca, pero Hermosilla dice que habían cámaras que trajeron otras fuerzas que llegaron después de esta primera patrulla. Probablemente habían cámaras en los helicópteros. Y que todas esas cuestiones habían sido entregadas o iban a ser entregadas. Por lo tanto, no sé cómo se compone el cuadro general, pero todo se concentra en esta cámara de este particular carabinero, con la explicación que dio Hermes Soto de que estaría preocupado porque había grabado, escenas íntimas. Bueno, si hay más cámaras, ojalá que los otros carabineros no tengan escenas íntimas también para que no destruyan esa imagen. La explicación es de que entregarte, porque estamos hablando, el foco comunicacional de esto es la adulteración y destrucción de pruebas. Por supuesto. De evidencia. Ese es el punto. Yo quiero solamente, antes, porque vamos a entrar probablemente a los temas más políticos, decir que yo me refería ayer a Soto como Sotito. Y quiero explicar por qué.
creo que por lo menos a los que nos gusta la historia y hemos estudiado historia, y historia de Roma o historia del siglo XX incluso, entendemos que el ser general de la República es una dignidad, no es solamente un cargo de mando. Así es. Entonces es algo que confiere un estatuto especial. Y cuando ocurre lo que dice la Marcela, que tú eres no solo un general, sino además eres el general director, eres la cabeza de la pirámide de una institución ultra jerárquica. Y pongámonos en el escenario más favorable. Tus subalternos te mintieron, ¿ah?, deliberadamente, ¿no? Tú perdiste tu dignidad porque perdiste tu autoridad. Exacto. Yo quiero decir también que no creo que Soto se tenga que ir, porque no creo que Soto sea el problema. Evidentemente se ha manejado mal y no creo que nadie en Carabineros hoy día se pueda manejar bien, porque el problema es, como tú dices, una cultura institucional. Pero uno tiene que, cuando tiene una dignidad y porta un uniforme, y ese uniforme se paga, no solo el uniforme, los medios para cumplir tu misión, tu almuerzo, y tú se la se paga con impuestos que pagamos todos los chilenos. Nos debes estar a la altura de esa dignidad, sobre todo si eres general. Y eso es lo que se destruye. Por eso yo sigo sosteniendo. Soto pasa después de este episodio a Sotito. Pierde su dignidad de general de la República. No el cargo, no el mando. Y esas cosas invisibles que son el honor, el sentido del deber y la responsabilidad, son las que quedan destruidas y pisoteadas en este episodio. A la vuelta comerciales les voy a comentar un par de cosas más. Hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol, porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico, a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? Los tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México, Sí, yo lo dije al principio. que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanzan. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú, somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café.
Les cuento que tenemos libros para regalar. Hoy día, gentileza de Me Gusta Leer Chile, puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a Me Gusta Leer CL. Hay uno exquisito que no sé. ¿Lo leíste? Yo lo leí hace ya bastante tiempo. Un veterano de 3 guerras. Sí, de Guillermo Parvex. Es buenísimo. De la historia de Chile. ¿Fue CNI o Dina Parvex o no? No creo. Que por alguna vez leí una nota que era un hombre que trabajaba en los servicios de inteligencia. Yo no sé. No operativo, por cierto, pero vinculado a... Yo tengo mis dudas, pues, porque creo que más bien era del otro lado, pero no estoy seguro. A ver, creo que si no me equivoco, la fuente de eso lo leí en el Cambio 21. No estoy diciendo que sea cierto, pero... No sé. No tengo idea. Lo que sí sé es que el libro es buenísimo. Un veterano de 3 guerras, recuerdo de José Miguel Varela, de Guillermo Parvex, y para aquellos que les gusta Paulo Coelho. No, me mato. Perdón. Pero no, Hippie, el libro Cecilia Hippie de Paulo Coelho. No, yo voy a leer Rubia de los ojos. Si quieres conocerte, comienza por explorar el mundo. Y escucha Arjona de fondo y estamos listos. Oye, pero estamos regalando el libro que a mucha gente puede... Oye, muy linda la ilustración de portada. Sí. Y en la Hippie con toda la iconografía propia de los 60. Sí, escriba para ganarse el libro. Paulo Coelho, Hippie, y de Guillermo Parvex, un veterano de 3 guerras. Hashtag combinación clave y nombrar también, por cierto, @ Me Gusta Leer CL. Harta publicidad a los libros. Perdón. Harta publicidad. Claro, cuando me llamáis de nuevo para hacerle publicidad a los libros. ¿De qué mierda de artículo vamos a hablar del mostrador? Vamos a seguir con 2 artículos. Vamos a ir con 2 artículos. Quería cerrar el tema de Sotito o de Hermes Soto, diciendo que en la derecha se lamentaban mucho, y en la nota que tenemos hoy día, que se llama Hermes el Mentiroso, se habla de eso. Se lamentan porque se suponía que él era la gran apuesta para reformular Carabineros, y eso ya no fue nomás. A lo más va a sobrevivir, va a flotar y va a llegar a la orilla, pero la apuesta que había en él de sacar a Carabineros de su crisis post Huracán y Paco Yates, eso ya murió. Y lo más probable es que además siga y se quede, porque uno de los grandes problemas que hay es que no hay quien lo reemplace. Ahora, un general sin poder como que a Soto ahora funcionará la moneda. Sí, claro. Se transforma en un yes man de Chadwick. Sí. Bueno, no creo que haya sido pero ahora sí muy así confrontacional a Chadwick o esas cosas, para nada. Pero ahora va a ser el niño de los mandados derechamente. Sí, así es. Bueno, con eso quería cerrar el tema de eran 2 puntitos que habían quedado en el tintero en nuestra nota de miedo. Ya, pero tú querías hablar, Marcela, me dijiste, de otro de los temas que son coletazos de esto, pero que al final no tienen que ver necesariamente con la situación mapuche, sino que tiene que ver con, de alguna manera, un choque de grandes figuras dentro de la moneda que, bueno, no está en la moneda Alfredo Moreno, pero Desarrollo Social está en la moneda. Entre Alfredo Moreno y el propio Andrés Chadwick. Sí, nosotros llevamos hoy día una nota que habla de la pugna que se desató al interior de la moneda entre estos 2 ministros. Pero la pugna viene de antes. La muerte, el crimen de Camilo Catrillanca, lo que hizo fue exacerbarla y sacarla a flote. Durante meses esta pugna se había mantenido muy controlada, muy soterrada, muy bien manejada. ¿Y en qué pasa esta pugna? Precisamente en las 2 visiones distintas de cómo creer que hay que aproximarse y abordar el tema de la Araucanía. Por un lado, era el Plan Araucanía, que habla todo este tema del empleo, de la inversión y del diálogo. Recordemos que durante los meses previos al lanzamiento del Plan Araucanía, Alfredo Moreno se desplegó ampliamente en la zona, generando encuentros bastante emblemáticos como el de con Lonco o con familiares con los hijos de Luxinger Macay y diferentes actores emblemáticos de la zona para tratar de hacer acercamientos. Eso es por un lado. ¿Qué es lo que sucede? En junio, cuando se toma la decisión de implementar el Comando Jungla, eso le da un giro
al criterio y a la visión con la que se iba a trabajar en la Araucanía. No todos en la Moneda estaban y en el gobierno estaban de acuerdo con que eso era el camino correcto. Pero bueno, fue una decisión presidencial del Ministerio del Interior, se llevó adelante. Entonces, durante todos estos meses, de junio hasta la muerte de Catrillanca, estaba este choque y estas diferentes visiones, una ejemplificada por Chadwick, Comando Jungla, otra ejemplificada por Moreno, Plan Araucanía. ¿Qué es lo que Halcones y Paloma. Halcones y Paloma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando muere Camilo Catrillanca, el punto de inflexión donde a Moreno se le rebalsa la gota del vaso ya, o se le sale el chorro del canasto, si queremos un buen chileno. Se le suelta la cadena. Se le soltó la cadena, se le salió el pedal, todo lo que quieran, fue el jueves 15. ¿Por qué? Porque a él le molestó profundamente la indolencia de la Moneda y de las autoridades frente a esta muerte, la decisión de que fuera Mayol quien saliera a hablar, porque era un crimen, porque era un hecho delictual, entonces no ameritaba que las autoridades de la Moneda se refirieran. Quisieron bajarle el perfil. Y además, el día 15, cuando Chadwick sale en la mañana a hablar, el tono con el que, entre soberbia e indolencia con lo que habló... Perdona, que es muy coherente con algo que tiene Chadwick, que es quitarle el poto a las moras. Sí, por supuesto. Entonces... Por eso que Moreno ese día en la mañana, el 15, no sé si se acuerdan, Moreno sale y dice en otra radio, dice que lo que estaba pasando con Catrillanca ponía muy difícil el plan Araucanía. En la mañana, en Radio Infinita. En Radio Infinita, en la mañana, por eso lo dice. Eso cayó como patá en la guata en la Moneda, porque mostró una fisura pública y estaba contrario a la estrategia que estaba desplegando Chadwick. Obligaron a Moreno a dar un punto de prensa y a matizar sus dichos. Pero la molestia ha seguido. ¿Por qué? Moreno considera, por lo que nosotros reportamos y se explica en la nota, que le fregaron el plan Araucanía, que lo fregaron a él, que todo el trabajo y toda la inversión de energía, de tiempo, de política que se hizo durante todo este tiempo quedó totalmente, no sé si muerto, pero bastante complicado y muy complejo de reactivar. Entonces, eso generó una pugna al punto que Moreno ha sido dejado de un poco marginado de lo que fue la cocina de la toma de decisiones. Aquí, desde el día 1, ha sido Interior Chadwick el que ha tomado todas las decisiones del caso Catrillanca, lo que ha llevado a varios en la Moneda a preguntarse qué es lo que está pasando, porque la seguidilla de errores que ha cometido la Moneda llama la atención en alguien en la experiencia de Chadwick, con el manejo, no por nada, medio en broma, medio en serio, se le dice el Vito Corleone de la derecha. Entonces, que haya cometido, que esté tan desenfocado para leer el momento político, para leer los efectos de lo que está pasando, y las decisiones erráticas que se han tomado. La decisión de afirmar a Mayol el martes en la mañana es muy sintomático de eso. Exacto. Esa falta de feeling, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso se ha tratado todos estos días de tapar en la Moneda. ¿Por qué no han podido taparlo? Porque salió Hernán Larraín esta semana también a criticar, a hablar con dureza, a hablar de que hay que reconocer los errores, a que el comando caiga quien caiga, que Carabineros mintió, que lo hicieron pésimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moreno no es el único que piensa como piensa. No podemos decir que Hernán Larraín es un hombre que se sale de libreto, que no sopesa sus palabras, que no sabe el peso que tienen sus dichos y en el momento cuando los hace. A Hernán Larraín también le llamaron la atención, también fue llamado a terreno y lo retaron. Entonces hay una preocupación de la Moneda por tratar de tapar este conflicto que no es menor, porque, insisto, su raíz tiene que ver, más allá de que si hay pugnas de celos o choques entre uno y otro, tiene que ver con las dos visiones distintas para abordar un tema tan complejo como la Araucanía. Y lo más sintomático de todo, y que lo refleja, es que siendo Moreno el ministro encargado constitucionalmente por el tema de pueblos indígenas, él tiene el escritorio indígena. Él tiene el escritorio, en el ministerio resulta que está en el segundo lugar de la toma de decisiones para enfrentar una de las mayores crisis que se ha generado en la Araucanía en los últimos años. Eso siempre ha sido así. La diferencia es que por primera vez en desarrollo social hay un ministro con un peso específico propio. Convengamos que eso es cierto. Eso.
Sí, el presidente tampoco se ha referido en detalle a qué se pretende hacer. Y ya llegó hace rato ya. Y ahora eso puede ser buena señal de que está intentando no mandarse un condoro apresurado. Digamos. O sea, al presidente hay que leerlo por las decisiones. Exacto. La primera decisión errática es firmar a Mayol y menos de 8 horas después tener que sacarlo. Esa es una decisión presidencial influida por su petit comité, ¿no? Chadwick, Cecilia Pérez. Piñera, la otra es Atom. Primero, ya desde el fin de semana, Chadwick y Uvilla estaban en la posición de que habían que entregar a Mayol. Era, por lo que dice nuestro reportero de nuestra fuente, era el presidente Piñera el que no quería. Y fue este acuerdo con la DC que saliera a anunciar la acusación y todo lo que abrió el espacio para poder sacarlo. Se convenció a Piñera de que tenía que sacarlo porque una acusación constitucional contra Mayol implicaba tener el tema 3 semanas en agenda todos los días y no lograr sacarlo ni bajarle la tensión. Y eso fue lo que motivó finalmente la salida. Pero efectivamente aquí ha habido este petit comité donde se toman las decisiones. Moreno estaba totalmente fuera de eso. Avanza Chile. Avanza Chile. Avanza Chile, sí. Es Apoquindo 3000, sigue siendo Apoquindo 3000 el que toma las decisiones. Y Atom, que es la otra gran decisión de Piñera, a partir de la cual podemos leer algo de lo que está queriendo hacer el presidente. ¿Tú lo conoces más, Fernando? Sí, yo lo conozco bastante. ¿Es halcón o paloma? Yo creo que no es ni halcón ni paloma. Yo creo que es una persona con la que efectivamente se puede dialogar sin ningún tipo de problema, pero que no creo que si es que considera que haya que hacer algo taxativo y tajante, no lo vaya a hacer. Creo que tiene que hablar sobre sus tweets anteriores, porque los tweets, uno puede decir imbecilidades en su vida y escribir tweets ridículos. De hecho, no lo va a saber uno, sí, claro. Lo puede ser, pero una vez que eso calza con la realidad a la que a ti te han nominado, tienes que dar una explicación de aquello. Así claro, tienes que deshacer rápidamente la primera impresión, lógico, que es mala. Y eso, exacto, y eso no ha pasado todavía. Él cumplió una tarea como subsecretario de Telecomunicaciones que fue realmente buena en el primer gobierno del presidente Piñera, desde el punto de vista de lo que hizo en términos de todo lo que tiene que ver con la televisión digital y los proyectos de ley que tenían que ver con eso. Funcionó extraordinariamente bien, pero esta es una tarea política, esta es una tarea totalmente distinta en ese sentido. Él estaba a cargo ahora de una cosa que era súper importante para todos los gobiernos y que era instalar todas las legislaciones y las pertinencias y las facultades en torno a un delito nuevo que es el del ciberterrorismo. Toda la cosa de los hackeos de los centros de computación públicos, digamos. Estaba en esa materia, que es una materia totalmente distinta si tú quieres a transformarse en un intendente de una región que es un polvorín, en el sentido de la evolución que existe en ese sentido. No tiene que ver básicamente con estar funcionando en ser experto o haberte convertido en experto en ciberseguridad. No te hace automáticamente experto en poder manejar una situación práctica, precisa en un territorio. Y por lo tanto, ese salto vamos a conocerlo muy, muy rápidamente. O sea, lo que uno podría aventurar sin absoluta certeza, pero con algún grado de responsabilidad en la información, es que el nombramiento responde básicamente a un tema de confianza del presidente en una persona con la cual se identifica en que muy probablemente, ¿no?, en su capacidad de gestión. O sea, hay un lenguaje afín con Piñera, un perfil ejecutivo de resolución de problemas que hasta el minuto son en el ámbito de lo tecnocrático. Sí, tanto en la subsecretaría de Telecomunicaciones no es lo blando, como en el no en habilidades blandas, llamémoslo así. Este perfil de SAR de ciberseguridad que requiere comprender un problema complejo, porque las tecnologías hoy día a ese nivel son bastante complejas, y claro, queda la duda pendiente de cuál es el proyecto político que hay ahí en la intendencia, y parece que no hay. No. Y parece que no hay.
Bueno, Atton tiene algo bien particular. Recordemos que él había sido la persona que había elegido el presidente Piñera para TVN y le dijo que no. O sea, es de los pocos que le ha dicho que no. Entonces... si ahora le dijo que sí es porque quizás no tenía margen para volver a decir que no. O porque la cercanía es como, lo necesito, o sea, no cuando uno de repente le dice a alguien, oye, ¿sabes que estáis frito? Tenéis que decirme que bueno. Él fue director de Televisión Nacional, del miembro del directorio. No, pero le ofrecieron la presidencia y él lo rechazó porque una de las versiones que nosotros teníamos era que con toda la crisis de TVN, más que el problema de la crisis era la nula plata y presupuesto donde no podía hacer nada, iba a estar totalmente amarrado a mano, entonces no quiso. Yo que él me habría quedado en TVN en vez de meterme en este cachito de la Araucanía. Yo tengo la impresión que no he conversado con Jorge Atton, pero tengo la impresión, después de ver cuál hoy día prístinamente cuál fuera la misión encomendada al presidente del directorio, el presidente del directorio de Televisión Nacional es un sicario, en términos, estoy hablando figurativo. Sí. Es una persona con una misión que es sacar a Jaime de Aguirre. Esa fue la misión objetiva y para eso tú tienes al presidente del directorio en curso de colisión constante con de Aguirre. ¿Y para qué? No sé. No sé si para sacarlo y posteriormente vender Televisión Nacional, no sé si para sacarlo y posteriormente generar otra nueva conclusión. Pero primero poner a alguien que te gusta. Pero primero poner a alguien que te gusta a tu gobierno. Exactamente, claro. le pone a alguien a tu gobierno y que no tiene ningún flanco legal o judicial con el presidente de la República. Y lo que ha hecho el presidente del directorio desde que llegó ha sido hacer todo lo posible por intentar generar un punto de conflicto brutal con la dirección ejecutiva. En una de esas le plantearon a Atton si es que estaba dispuesto a hacer esa misión y él dijo que no. Puede ser, lo que sí sé, bueno, Atton también es muy cercano a Andrés Alamán. Muy cercano. O sea, estamos hablando no es militante de RN, pero es contabilizado como exacto, RN, como uno de ellos. Estamos hablando de ese núcleo, de ese mundo y por de lo RN. Tanto a Chadwick y por lo tanto a Cubillo, porque hay un petit comité. Un círculo de hierro. Gonzalo Cordero. Hay un círculo, hay un círculo de otro anillo de Chadwick. Sí, claro. Es un círculo de confianza. Entonces yo creo que ahí Alamán cumplió un rol importante en que fuera Atton, de verdad. A mí, yo lo que veo aquí es que igual él tiene un dilema, uniéndolo con el tema anterior del conflicto entre Chadwick y Moreno, porque él depende, el intendente depende, los intendentes dependen del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior los coordina, con ellos trabajan directamente, por ende tiene que hacerlo con Chadwick. Pero ¿y qué va a pasar con Moreno? ¿Cuál de los dos? Es muy buena la pregunta. ¿Con cuál de los dos se va a alinear? Porque no se puede, en este tipo de cosas, no va a poder caminar por el ancho camino del medio. Pero ese alineamiento a veces es una decisión racional y a veces es un hecho que va produciendo el trabajo mismo, porque esta es una actividad profundamente humana y como toda la actividad humana se van dando afinidades, cuestiones personales. Yo veo, o me atrevo a interpretar, mirándolo desde muy lejos, sin información tan pequeña tampoco de teatro, que hay bastante similitud entre Moreno y Atton. O sea, uno ve un lenguaje común ahí, uno ve una dinámica, una manera de tratar los conflictos, de entender la dinámica política en un sentido amplio bastante similar. O sea, entonces se podría dar un alineamiento natural. Algunos de sensibilidad. creen que por personalidad, claro, por visión va a ser así. Sin embargo, yo no sé, yo tiendo a creer que hay un tema de supervivencia, de estratégica y de quién te puso y todo, que a lo mejor se va a tener que inclinar, por más que comulgue más con Moreno, si esta pugna o este choque se mantiene. Pero en la práctica, a ver, esto tú lo planteas muy bien, Marcela, pero está y recomiendo de todas maneras el artículo de hoy día, está muy bueno, pero la tesis de los halcones, la tesis de seguir endureciendo la mirada policial de la zona, un poco queda coja por los de facto. Es difícil que llegue un intendente a la Araucanía levantando, enarbolando las mismas banderas de Mayol, ¿no? De la mano dura, porque tiene que defender a los votantes de la derecha, que son votación histórica. Ahí hay un punto clave. Es muy complejo. Es muy complejo a nivel país seguir levantando ese discurso.
pero un discurso, pero es un discurso que es fundamental para la moneda y es un factor que no es menor. Ayer ya se les apareció Kast, José Antonio, ya se le apareció Kast a la moneda, salió ayer en la segunda. Débil, era débil. Claro, haciéndolo pebre, pero pebre. Qué bueno que dijiste pebre. ¿Por qué? No. Me asusté cuando te vi una penla en por favor, soy una dama. Soy una niña de colegio inglés. Bueno, esto fue un segundo de pánico. No, me extraña con los años que nos conocemos, Macari. Bueno, pero... el punto, se me fue la idea. No, el punto es que efectivamente José Antonio Kast... Es un factor. Sí, es un factor que pone nerviosa a la moneda porque se le va... Claro, y capitaliza todo lo que tiene que ver con la mirada... si tú quieres, exterminante de la lógica mapuche en la zona. Pero además, seamos honestos, claro. Nosotros estamos impactados, consternados, todo con lo que ha pasado con Camilo Catrillanca, pero hay todo un sector de este país que no es así. Para nada. O sea, uno lee los comentarios en redes sociales y son atroces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La moneda ha tratado, todo el rato tiene el miedo de Kast. Algunas versiones, a mí me comentaban que alguno había sido el propio presidente Piñera, me dijeron algunos, no lo logré confirmar el 100%, que fue el propio presidente Piñera el que le había dado la orden a Mayol de que se fuera por la línea dura de criminalizar en la primera reacción, precisamente apostando, hablándole a este electorado, que es el electorado que lo hizo, o sea, con el cual ganó en la región. Que fue mayoría nacional. Que fue mayoría nacional. Una zona de muchos fachos pobres y fachos ricos, además. Sí, entonces es bastante gravitante ese factor. Y Kast, esto es terreno, pero así, de verdad, se va a hacer el pino, en estos días. Sí, puede ser. No cabe la menor duda que estamos viviendo momentos que han centrado buena parte de la atención exclusivamente al tema de la Araucanía, pero hay otros temas que están también esperando que llegue en su momento y que son igualmente preocupantes, quizás no con muerte ni crímenes de personas, pero sí con el crimen lento, que es, por ejemplo, algunas de las cosas que han fallado los tribunales de justicia respecto de dos de las instituciones más grandes, en términos de la ISAPRE y en términos de las AFP, que son súper interesantes y que están, el de las ISAPRE, con ese fallo en favor de la madre de una hija que trató de afiliar, que tenía labio leporino, y que 3 a ISAPRE le negaron el acceso, y sin embargo la Corte Suprema falló en contra de que se use la preexistencia como una excusa. Y eso te puede hacer cambiar, pero entiéndeme, un cuadro gigantesco. En el caso de las AFP, el juicio que acaba de ganar este llamado Ciudadano Rodríguez a las AFP, donde él exige que se revele exactamente dónde están todas las platas que los derroteros que siguieron sus inversiones en cada una de las cosas y las comisiones que se pagaron, deja la crema en la AFP. Y fíjate que el abogado de Rodríguez fue a Chain, que hoy día está de civil de nuevo, y es un caso que, si es que no hubiese ocurrido lo que ocurrió en la Araucanía, probablemente estaríamos todos hablando de eso. Porque es un caso que también de la Corte Suprema, que le dice a la... en el caso de la ISAPRE, la voltereta de la superintendencia era una noticia para que estuviéramos toda la semana. Toda la semana. Y en el caso de las AFP, es el primer golpe sensible que dice, perdónenme, pero ustedes están trabajando con platas de las personas que no son suyas. No tienen derecho a ocultarla. Sí. La ISAPRE ronca muy fuerte en el gobierno porque son un tremendo poder de inversión. Recordemos que ahí hay una ISAPRE del grupo Penta, Cruz Blanca, y Penta fue dirigido por Alfredo Moreno, fue intervenido cuando cayeron en desgracia los Penta, entonces ahí las redes son estrechísimas. Y las AFP también. Para mandar las señales, sí, bueno, claro, si es Sanjata. Convengamos que la reforma de pensiones no los tocan en lo Vamos a más tener- mínimo. O sea, eso se reportea en el verano en Zapallar y tenéis todas las fuentes. Vamos a tener... Ya, pues rendemos casa en Zapallar. vamos a tener- Pero entre Claro. 20. Sí, no, claro, En y la pagamos febrero. a cuota Sí, durante claro, todo el ¿ah? año. Vamos a tener tiempo para seguir conversando de esto. Gracias, Marcela. Gracias, Mirko. Que les vaya Gracias, bien. gusto Chao. volver. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.
fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.